El Ministerio Puertas de Sion les da una bendición especial. Ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Y dile al Señor sinceramente: Señor, no me dejes ser más un metiche en tu propósito para mi propia vida. No nos dejes ser obstaculizadores de tu propósito, de tu plan, de tu verdad. Hoy renunciamos a la idolatría, al orgullo, a la soberbia, al egoísmo, a tantas condiciones, Señor, en las que hemos ido desde el huerto del Edén. Por el dolor del pecado hemos corrido a hacer nuestro plan y eso ha obstaculizado los propósitos, ha obstaculizado, Señor, la gloria tuya aún, Señor, la verdad tuya en tantas vidas, empezando por las nuestras. Señor, damos gracias hoy porque los testimonios nos ayudan a afianzarnos en la fe, a creer que de lo imposible tú haces cosas posibles, que hasta de los detalles mínimos, Señor, tú los usas con un propósito eterno, porque nadie se puede llevar la gloria sino tú. Porque, Señor, tu palabra dice allá en 1 Corintios 1 y 2, que nadie puede estar en tu presencia y pretender llevarse la gloria. La gloria le pertenece a Cristo. Y, Señor, hoy damos gloria a tu nombre por los propósitos, por las etapas, por las vidas. Señor, gracias por lo que has hecho en cada vida en diferentes situaciones. Yo sé que cada uno aquí tiene un testimonio. Que no pase aquí a contarlo no quiere decir que si llegó aquí hoy vivo, y si comió hoy, y si está aquí con salud, es un testimonio de vida. Ayúdanos a ser agradecidos, porque lo que más somos unos desagradecidos. Ese es uno de nuestros pecados más grandes, Señor. Como siempre digo, si nos hubiéramos amanecido solo con lo que hubiéramos agradecido el día anterior, muchos hubieran amanecido sin nada. Señor, ayúdanos a ser un pueblo no contumaz y rebelde como el pueblo de Israel. Ayúdanos a mirar todo por lo que tenemos que agradecer en este país, agradecer, Señor, en esta vida. Y me decía Clarita, mire, todos esos matrimonios eran allá todos descachalandrados, todos los que estaban haciendo la fila para el matrimonio de María Alejandra, porque eran como muchas parejas. Y ellos tan hermosos, todos dignos, todos bonitos, todos arreglados con la bendición de Dios. Señor, hasta eso tenemos nosotros en nuestra cultura, tenemos tantas cosas que dar y que enseñar aún a los que se creen los grandes, Dios. Padre, gracias porque nos das cosas para apreciar nuestra propia vida. Señor, tu palabra nos enseña en tantas formas que sin dolor no hay madurez. Y aún queremos, Señor, huir del dolor porque queremos siempre satisfacer, son los caprichos de nuestro corazón, los deseos de nuestra carne. Dile, Señor, ayúdame a entender que tengo que matar y asesinar esta carne para que se cumplan los propósitos eternos de bendición y de vida y de felicidad que tú tienes para mi vida. Señor, ayúdanos a entenderlo, Padre. En esta hora yo pido que sean abiertos los sentidos. Padre, que si hay cosas que tienen que ser reveladas y recordadas, Señor, de nuestra vida, si hay palabras en las que estamos encarcelados, condiciones, aun si están escondidas y ocultas, Señor, yo te pido que tú las saques a la luz. Diga, porque yo quiero salir de la cárcel en la que estoy, yo quiero salir, que mis derechos, que mis facultades, que mis propósitos, Señor, que todo lo que está encarcelado en mi vida, hoy por una orden judicial del Rey del Cielo, de la Corte Real, sumo sacerdotal, Señor, hoy sea dada la carta de libertad para nuestras vidas en todas las áreas, Señor. Padre, pedimos revelación, pedimos entendimiento, si no es porque el Espíritu Santo reargulle, si no es porque el Espíritu Santo perdona, limpia, aplica la sangre de Jesús en nuestra conciencia, no podemos hacer nada. Dile, Señor, sin ti nada podemos hacer. Aquí me rindo, Señor, como Pedro un día tan emocional quería servirte en las emociones, quería hacerlo a su manera, pero tuvo que darse cuenta que cuando hacemos eso somos expuestos a Satanás, a que Satanás venga, Señor, a pasarnos por el cedazo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pedimos que tú intervengas en nuestras vidas. Hoy queremos cumplir el propósito, Señor, como tú quieres. Padre, ayúdanos, quítalo el orgullo, lo contumaces, los rebeldes. Señor, si hay vendas mágicas, si hay velos mágicos, si hay ataduras por el dolor mismo, Señor,
si hay aflicciones, si hay oscuridad, si hay vacíos, lo que esté impidiendo que entienda, dile, Señor, permíteme entender. Completa mi entendimiento, permíteme entender tu verdad en lo que necesito entender para ser libre. Porque, Señor, tu palabra dice, conoceréis la verdad de Cristo, y la verdad os hará verdaderamente libres. Señor, necesitamos una verdadera libertad para poder cumplir un propósito. Yo bendigo a Juan David, que vino acá con un propósito, que lo llevaste allí con un propósito, María Alejandra, Señor, y que a través de todo esto también la vida de Clarita ha sido tratada, Señor. Pero gracias porque, Señor, tú tienes propósitos, y sé que van a haber otros matrimonios, porque hoy salen de las cárceles esos derechos, Señor, de toda esa idolatría, de toda esa oscuridad, de toda esa maldición, porque hay derechos de cumplir propósitos de vida, de cumplir propósitos de libertad y de bendición. Pero ayúdanos a humillarnos, porque tú hablas a un corazón humillado. Al altivo tú miras de lejos. Y si no has tenido respuesta a la oración, tal vez es porque tienes que revisar en qué lugar estás. Si estás en el lugar de la humillación, porque Dios mira y no menosprecia a un corazón así esté roto, que esté humillado. Pero al altivo mira de lejos. Dile, Señor, yo quiero ser de los que tú mires el corazón y escuches. Ayúdanos en esta mañana. Dile, Señor, tal vez sé mucho, he llevado mucho tiempo en la vida cristiana, sé mucha teología, mucha palabra, pero tal vez no sé y no he escuchado tu voz, y hoy quiero escuchar tu voz. Hoy quiero, Señor, presentarme ante ese tribunal, Señor, de tu justicia, por la sangre de Jesús, para alcanzar el oportuno socorro. Hoy quiero ir, Señor, a ese sumo sacerdote Jesús de Nazaret, para que dicte un veredicto nuevo, para que el acta de los decretos con que Satanás ha estado acusando, condenando, reclamando mi vida sea roto, Señor, y yo pueda tener una carta de libertad a mi alma, a mi espíritu, a mi conciencia, a todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor, ayúdame. Dile, Señor, ayúdame, porque en mí no puedo, pero en ti todo lo puedo. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra de Mateo 10. Y aquí está hablando Jesús cuando manda la misión de los 12. Y habla de todo lo que hoy en día tenemos los siervos de Dios que está repasando y mirando. Pero miremos una en el versículo 11 en adelante. Dice así: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. ¿Cuántos hacemos eso? Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Digan, hay personas que son dignas y personas que son indignas. Informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, digan, saludadla. ¿Y por qué a veces ni entran aquí ni saludan? ¿O llegan a su casa y ni saludan? O sea, mire, yo decía, no, la urbanidad de Carreño nos quedó chiquita. Si Jesús está diciendo todo esto, tiene un derecho espiritual, ¿entienden? Si Jesús está hablando aquí es porque hay derechos espirituales en esta palabra. Y no los está mandando a personas buena gente, no los está mandando a personas que los van a recibir bien, no los está mandando a los que los van a consentir y les van a dar razón, los está mandando como misioneros a lugares difíciles y a lugares terribles. Y aquí vas a aprender tú cómo manejarlo. Y al entrar en la casa, saludadla. O sea, yo tengo un poder en mi salud. Digan, yo tengo un poder en mi saludo. Mi saludo lleva o bendición o maldición. Diga, yo por donde vaya en la vida llevo o bendición o maldición. Donde vaya en la vida puedo recibir o bendición o maldición. Lo intermedio es vomitivo y lo tienes el enemigo. ¿Entienden eso? Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú y qué vas a hacer tú? Dice, al entrar en la casa, saludadla. ¿Ustedes no creen que ellos ya eran grandecitos? ¿Eran los niños como Felipe o como Jessica? ¿Cierto que uno le dice, pero qué ridículo? ¿Cómo así que Jesús les dice que saluden si ellos ya son grandes o no? ¿No se acuerdan como a la mamá? Bueno, vayan, pero saluden, bueno, y sonrían, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Recuerdo tanto, mi mamá en la niñez, veníamos del campo de la finca, era tierra caliente y uno llegaba todo pálido, llegábamos a Foca, que eran todos esos niños cachetones, así como boyacos, así que se les... Y mi mamá, antes de llegar a la casa, bueno, van a saludar a su tía, no sé qué, y agarraba y nos daba 2 cachetadas a cada uno para que se nos dieran los cachetes rojos, para que no nos dijeran que estábamos muy pálidos. Por eso cuando me dicen saludar, me recuerdo esa escena, pero los discípulos no eran niños, eran grandes. ¿Por qué creen que el Señor les dice saluden? ¿Qué hay en el saludo? Piensen ustedes cuántos saludos ustedes han dado de bendición y cuántos han dado de maldición. ¿Cuántos han sido saludos hipócritas? Saludos que no son. Entre familia, entre esposos, entre padres e hijos, en la iglesia, entre hermanos.
Y si la casa fuere digna, primero dice, mirad bien informado, digan primero tenemos que informarnos, segundo, si la casa fuere digna, vuestra paz, digan conmigo, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Aquí hay una verdad profunda, 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 yo no sé si tú la disciernes. Tú como hijo de Dios, por el poder y la autoridad de Dios, ¿eres un hijo de qué? De dos cosas, de bendición y de paz. ¿Cómo está tu vida en bendición y en paz? Porque ahí puedes saber de dónde eres. La paz es un derecho del reino de los cielos porque es sobrenatural y no es de este reino. ¿Cómo está tu vida a nivel de temperamento, a nivel de carácter, a nivel de manejo de relaciones? ¿Cómo está tu vida? ¿Eres un hijo de paz? ¿Eres un hijo de violencia? ¿Eres un hijo de contienda? ¿Eres un hijo de amargura? ¿Eres hijo de qué? Porque Dios ha parido hijos de paz a través de Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué les dijo Jesús allá en Juan 15 y Juan 17 a los apóstoles? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe tu corazón ni tengas miedo. Mira, de verdad, para quitar la turbación y el miedo de la vida es entender la paz y a recibir la paz de Cristo. El mundo anda, por más billete que tenga, por más conocimiento, anda ¿qué? En caos. Y la Biblia dice en Eclesiastés, no recuerdo el versículo, recuerdo a un hombre en una especialización que yo hacía, el eminente tipo, yo no sé por qué me estaban acercando a la casa. Yo no sé qué estaban hablando y a mí me salió, fue el Espíritu Santo porque no fui yo de verdad. Yo después me dije, uy, miércoles, la embarré. Y yo dije, ¿sabe qué dice la Biblia? Le digo al tipo que era súper eminente y estaba hablando como algo contra, no sé qué era. La Biblia dice que la ciencia, la diferencia entre la sabiduría y la ciencia es que da vida a los que la poseen. Usted puede tener mucho conocimiento, pero si no tiene sabiduría de Dios no tiene vida. Y ese tipo tenía como 7 matrimonios encima y una cantidad de condiciones terribles. Y el tipo me mira y me dice, ¿eso está en la Biblia? Le dije, sí. Me dijo, deme esa cita, me interesa leerlo. Lo mismo, la paz, ¿de dónde viene la paz? Y era un tipo, de verdad, yo te digo, mira, la verdad de Dios es la única que funciona para vida. Dice, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, pero si tú no llevas paz, si no llevas conflicto y crisis, ¿qué dejas? ¿Qué dejas en tus relaciones? ¿Qué dejas en tu trabajo? ¿Qué dejas en tu casa? Pero si esa casa y la excusa de todo es que el otro es malo, y que el otro es amargado, y que el otro es el que no tiene paz, ¿pero qué dice la Biblia? Si yo llevo la paz y esa casa no tiene paz, y esa casa tiene crisis, ¿qué dice la Biblia? Tú, como eres de paz, vas a salir de ese lugar, no te vas a contaminar con ese lugar, vas a dejar el polvo de ese lugar allá y tú vas a salir con tu paz, con tu bendición y con tu propósito. ¿Entienden eso? Pero como tú no quieres vivir en tu posición, sino que queremos vivir en la nuestra, entonces nos metemos en el conflicto. Y si me miro mal, pues yo miro mal, y si me hizo mal, pues yo hago mal, y entonces ya salgo con todos los demonios que habían en esa casa. Era parte de lo que Margarita le habíamos trabajado con el tema de Margarita, que fue tan duro para Margarita que lloró porque dijo, yo le decía a Margarita, pueden ser brujos, hechiceros, vence con el bien y el mal, no hay otra verdad en la Biblia. Pero es que pastora, no, es que son terriblemente malos. Si no hubiera obedecido, no hubiera tenido esa casa. Si la casa que fuere digna, vuestra paz será sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. O sea que hay casas dignas y casas que no son dignas. Y si alguno no os recibiere, ¿cierto que eso es muy doloroso? Si oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice, salid de aquella casa o ciudad. Y he tenido tristemente por ese el enlace, mira, hay cosas cristianas que toca leer, mirarlas con discernimiento y como comiendo pescado, hermano. No todo lo que dice programa cristiano es cristiano. Y he tenido tristemente que oír predicaciones donde te enseñan a maldecir. Siendo tú un hombre de bendición o una mujer de bendición.
Y he oído ese pasaje, ¿saben cómo lo he oído predicar? Que tú vas y empiezas a sacudir y a maldecir esa casa y a maldecir esa familia porque no te recibió. ¿Han oído eso? Eso es mentira del diablo. Diga, eso es mentira del diablo. Y si ya lo hizo, pues usted tiene la maldición ahí encima, porque ese polvo se ha ido con usted. ¿Qué dice el Señor aquí? Bendiga y sacuda lo que hay allí. No se involucre, no abra la puerta al enemigo para que eso que hay allí le llegue a su vida. ¿Entienden? Vence con el bien el mal. ¿Qué dice la Biblia? No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, versículo 13, se los dejo de tarea. Si quieren ver la urbanidad, no de Carreño, sino del Señor, léense Romanos 12, ahí dice deberes del cristiano. Para mí fue uno de los capítulos más difíciles en mi vida aceptar. Y Marcos 5, Mateo 5, donde habla amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Porque ahí habla de todo lo que tú tienes que hacer como un cristiano. Y termina el versículo, no seáis vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. El mal no se vence con el mal. El mal se venció en la cruz con el bien del amor de Cristo y de la justicia del Padre por el amor de Cristo. Entonces vamos a mirar hoy un poquito aquí. Por allá en 1 Pedro, creo que 5, dice el Señor que Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Un león rugiente puede llegar y botarse y agarrar la oveja, ¿cierto? Diga, Satanás no se puede pasar la ley por la faja. Él anda como león rugiente, pero no puede devorar al que él no puede, al que él no ha tenido permiso de devorar, ¿entienden? Y dice que nos manda como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. ¿Será que Dios es absurdo? No, es que como ovejas en medio de lobos tenemos que seguir la cartilla del Señor para que nosotros seamos protegidos por el Señor. Diga, hay una protección de Dios para mi vida. Y yo tengo que entender eso para poder vivir. No es que Dios sea ridículo. ¿Cómo así que ovejas? Ustedes imagínense en la cena, pues es que el lobo no puede morder a la oveja si Dios no le da permiso, porque Satanás le rinde cuentas a Dios. Isaías capítulo 51. Versículo 15 y 16, desde el 14 voy a leer, dice así, esa es palabra de Dios. Isaías es un libro fue el profeta que más certera trajo la revelación del Mesías. Las profecías de Isaías se cumplen prácticamente igual que coma y tilde en el Nuevo Testamento. Y si quieres conocer de Jesús, lean las profecías de Jesús en Isaías. Y aquí está hablando de redención y de consuelo el Señor, pero en el versículo 14 el Señor está dándonos una promesa. El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan, porque yo Jehová que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, y en tu boca he puesto mis palabras. ¿Qué tiene que estar en la boca nuestra? Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Pero aquí habla de ¿qué? De un preso, digan, habla de preso. Entonces, en la vida de la iglesia, en nuestra vida cristiana, pueden personas estar aprisionadas. Es más, Jesús dice más adelante, dice la Biblia, que el Señor tiene sus prisioneros. José, en el Génesis, José fue el hijo que tuvo unos dones, y este niño, Dios le dio unos dones especiales, pero José cometió la imprudencia. ¿Quiénes aquí no han sido imprudentes en su vida? ¿Quiénes hemos sido imprudentes, cierto? Y el chino se emocionó. Diga, las emociones siempre me pueden llevar a la imprudencia. Yo tengo que tener las emociones bajo la línea del Señor. Y José se puso a contar las cosas que Dios le había dado en los sueños, y eso se vino todas las envidias de los demonios sobre él a través de sus propios hermanos. Pero el Salmo 105 habla, y ahorita vamos a leer algunos versículos, José tuvo que ir a la cárcel y fue encarcelado por causa de haber hablado, ¿qué? Cosas que Dios le dio para un tiempo especial, pero él se adelantó a hablar de esas cosas. Pero de todas formas, José no importó la injusticia, fueron sus propios hermanos que le declararon muerte, y fueron palabras que Satanás usó, fueron sus propios hermanos que lo mataron y lo asesinaron, si pudiéramos decirlo literalmente, pero que Dios lo salva. Pero José tuvo que ir a cárceles, tuvo que ser tratado tan injustamente, y la clave de José fue que él buscó en Dios su justicia y buscó en Dios su respuesta. No se contaminó del polvo, ¿entienden?
José estuvo en lugares donde había perversidad, donde había maldad, donde había todo. Pero José no se contaminó del polvo que había allí. ¿Su norte era quién? Dios. Actuó como Dios determinó que él actuara. Actuó esperando que en Dios quisiera justicia. Actuó esperando el tiempo de Dios. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Diga, nos adelantamos. Queremos hacer nuestro propio tiempo, nuestra propia justicia, nuestra propia manera. Pero José estuvo en la peor cárcel de Egipto, sentenciado a muerte en una cárcel, pero Dios lo saca de esa cárcel. Entonces, hay cárceles, dígale que está al lado, hay cárceles, pero hay un juez justo que mira toda la tierra para traer libertad. Yo quiero que hablemos hoy y que el Señor redarguya hoy tu corazón y te muestre, porque hay muchas cárceles que nosotros mismos hemos fabricado. Dígale que está al lado, hay cárceles que nosotros mismos hemos fabricado. Y para eso miremos, porque una de las cosas que nos caracteriza a estos seres humanos caídos, tan pilos, tan bonitos, tan inteligentes, tan llenos de facultades, es que nos caracteriza la necedad, la rebeldía, y eso es grave para el Señor. Proverbios capítulo 6, versículo 1 y 2. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Qué nos encarcela y qué nos hace estar presos? Los dichos de nuestra boca y creernos los salvadores muchas veces de otros, porque a veces somos fiadores, pero sin consultar a Dios. ¿Cuántas cosas tú has hecho sin consultar a Dios? Y ahora estás preso de palabras, de cosas que has dicho y cosas que quedan porque Satanás sabe la palabra de Dios. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo y si has empeñado tu palabra, digan, las palabras se pueden empeñar. Y Satanás se encarga de hacerlas cumplir. ¿Cuántas cárceles de personas? El viernes veíamos muchas y muchos me mandaron mensajes, pastora, qué palabra tan dura, me acordé de esta cárcel y de esta cárcel y de esta cárcel en la que me metió mi papá, en la que yo me metí. Bueno, hay muchas palabras, ¿sí? Que decimos y que se vuelven cárceles. Por eso lo primero que empieza Isaías 61 a hablar es que lo que vino Jesús a hacer fue a sacar a los prisioneros, a dar libertad a los cautivos, a romper las ataduras y las cadenas de las personas que estamos encarcelados o que hemos estado encarcelados. Salmo 116, y estos versículos yo les decía el viernes, sáquenlos, pónganlos por allá encima del computador, en el tocador, en el celular, bueno, donde Dios se los recuerde, porque sí que los necesitamos recordar. Muérdase la lengua, diga que se la muérdase la lengua antes de hablar palabra que va a usar el enemigo para maldecir. Y clarita yo le decía, muérdase esa lengua porque quería llamar y hacer, sí. Gracias a Dios, o si no, quién sabe a dónde hubiéramos llegado. Oh Jehová, está hablando el Salmo 116, 16. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. ¿Tú has roto qué? Mis prisiones. Y aquí está hablando David. David estuvo muchas veces aprisionado y en prisiones. O sea, digan, las prisiones solo Dios las puede romper. Porque solo Dios es justo y su justicia es la única que puede hacerlo. Eclesiastés 10:8 dice que cuando tú abres un hueco, el enemigo te empuja y te mete en él. Cuando tú haces un juicio, abres una puerta para que el enemigo te empuje y te mande a ese juicio. Salmo 69:33. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Digan, hay prisioneros en el mundo espiritual de Dios, pero hay también prisioneros en el mundo espiritual de las tinieblas, de los demonios, también tienen prisioneros. Hay derechos en prisión. Hay personas que están casadas pero no tienen derecho de matrimonio. Hay personas que no tienen derecho de prosperidad, que no tienen derecho de vida, que no tienen derecho porque en algún lugar quedó un derecho legal con que Satanás los ha tenido encarcelados. Salmo 107:10.
Como vi el viernes, hay muchos que han sido lenguilargos. Digan, hay muchos que hemos sido lenguilargos, porque yo me incluyo. Hemos sido lenguilargos y le hemos entregado por la necedad, por la insensatez, porque ¿cómo se nos registran esas palabras? Por idolatría, porque todo lo que tú haces que no es la voluntad de Dios, lo estás haciendo por otra voluntad que no es, ¿cierto? Yo hablaba, hay muchas mujeres que vienen entre semana, pero hablaba, muchas mujeres están en la ruina, porque que tenían derecho de prosperidad, pero se los entregaron a un hombre, le dijeron, ay, no, es que él es mi proveedor. Yo me casé por... Allá entregó su derecho. Después se va el tipo, la deja con todos los chinos, con todas las deudas, con todo, ¿y quién, dónde se fue su derecho? Se lo dejó a él. No puedo vivir sin ti. Conté un testimonio de una persona que atendí cuando empezó el B1H1, un año que casi estaba muriendo, una psicóloga. Y una administración de esas, cuando eso yo todavía no sabía administrar bien, estaba empezando. Y empiezo a ministrar una noche y esa señora se me muere ahí y yo, toda asustada, yo le clamaba a Dios qué era lo que había pasado y el Espíritu Santo vino y me dijo, sus palabras las pusieron en esa cárcel de muerte. Porque ella le había hecho un hombre, no puedo vivir sin ti. Y el tipo se había suicidado y se había muerto y ahora ella, desde que se murió el tipo, estaba con la muerte encima y estaba muerta en vida. Hasta que no se arrepintió, le pidió perdón al Señor. Y fue todo un proceso legal espiritualmente, esa mujer no pudo salir a la libertad y no se pudo sanar. Entonces, muchas veces te vas con todas esas sentencias de cárcel que tú tienes a pelear con el diablo en guerra espiritual y terminas peor, del calabozo terminas siendo peor. Porque no podemos pasarnos la ley por la faja, ¿cierto? Tenemos que ir primero en humillación ante el Señor, ante el tribunal de Dios para que Él nos muestre, nos perdone y para retractarnos de tantas palabras necias. Aquí, mira, muchos llegan en unas condiciones terribles y empiezan, y yo, a muchos a veces con paciencia, a veces sin paciencia, de verdad, a veces sin paciencia. Ay, no, pero es que no nada me sale bien. Y nada me sale bien. Y yo, ay, le digo, bueno, ¿qué has dicho de la vida? ¿Has maldecido la vida? Pues sí, pastora, mejor que me muera, porque con esto que tengo aquí, Le digo, pues si has maldecido la vida, ¿qué esperas de la vida? Si te has hecho enemigo de la vida, ¿qué esperas de la vida? ¿Esperas la bendición de la vida, la felicidad de la vida? ¿Qué? Entonces estás en muerte, entonces ¿por qué vienes aquí a buscar? Si estás maldiciendo la vida, entonces ¿qué esperas? Y la mayoría, puedo decir que casi todos, los que se han arrepentido porque han maldecido la vida, porque han declarado muerte, y es que me mato, y es que me suicido, eso es rebelión contra Dios, eso es idolatría, porque el Salmo 100 dice que tu vida no te pertenece. No nos hizo no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Fuimos hechos para obedecer a Dios y para adorar a Dios. ¿Y nuestra vida le pertenece a quién? A Dios. Y de verdad que las personas que se han humillado y entendido pueden salir a la libertad, porque si no quedan encarceladas. Yo no sé qué cárcel tienes tú. ¿Qué hiciste algún día? Mira, muchas mujeres, sobre todo, con matrimonios terribles. Porque algún día, si su papá los hirió cuando eran unas adolescentes, unos niños abandonados, maldijeron al hombre, maldijeron al padre, maldijeron al esposo, maldijeron al matrimonio. O maldijeron la vida, o maldijeron el trabajo. Aquí hemos tenido varios domingos. Me acuerdo alguna vez que alguien vino aquí a maldecir a los abogados y nos tocó parar la reunión, ¿se acuerdan? ¿Mi mía Ruth se acuerda? Hace como unos domingos fue las suegras, gracias a Dios, porque Clarita pudo restaurar porque sanó con la suegra. Pero es que somos tan rebeldes y tan altivos con Dios que no miramos la palabra de Dios. Si tú has maldecido el trabajo, si tú has maldecido la profesión, si tú has maldecido la vida, el matrimonio, pídele al Espíritu Santo que te recuerde. ¿Sí? Porque eso Satanás lo usa contra ti. Salmo 107:10. Hubo un rey que se me viene a la mente en este momento, si alguien se lo recuerda, ¿cómo se llama el nombre? Ese rey, Jefté. Jefté fue un hombre rechazado, un hombre que era el hijo ilegítimo y lo botaron del pueblo pero era guerrero, tenía virtudes, era un guerrero ni el macho. Y lo echaron de la ciudad porque no era el hijo de los verdaderos hijos de la pareja, y entonces lo botan a él y él se va resentido y amargado. Pero resulta que un día se levanta una guerra, ustedes saben, eso está por allá en la Libre de los Reyes. Se levanta una guerra con unos terriblemente y dijeron, no, el único pilo es Jefté, pues vamos a ir a humillarnos y a decirle a Jefté que venga y pelee por nosotros. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Y Jefté dice, ay, sí, ahora sí me buscan, ¿no? Ay, sí, qué lindo. Si ustedes, ¿por qué me votaron? ¿Por qué me quitaron la herencia? Ay, no, mira, bueno, yo me devuelvo si me van a dar la herencia, si me van a respetar. ¿Cierto que eso haríamos en nuestra carne? Y todos dijeron, listo, porque si no nos van a acabar, y si tú no vas y peleas por nosotros,
Porque dice la Biblia que Dios le había dado dones a Jefté, y porque Dios nos mira no como mira el hombre, ni como miran tus circunstancias morales, nada. Dios nos mira el corazón. Diga, Dios lo que mira de tu vida es el corazón. No importa tu pasado, no importa, importa tu corazón. Y Jefté se vino, y Jefté organizó una estrategia en la marcha, y Jefté pues ganó el pueblo. Pero su lenguilargo se emocionó tanto. Jefté se le ocurrió decir, muy emocionado porque habían ganado contra unos gigantes muy fuertes, y dijo, bueno, cuando yo llegue a mi vereda, llegue a mi aldea, el primero que salga lo voy a sacrificar a Dios. Estaba contaminado con las costumbres de las naciones que sacrificaban a los hijos. Y Jefté llega y dice, bueno, el primero que salga en mi aldea, cuando yo venga con esa victoria, palabras de maldición, va a ser sacrificado para Dios, como si Dios necesitara ese tipo de sacrificio, ¿cierto? Dios necesita un corazón contrito y humillado. Y todos, ay, sí, bravo. ¿Y qué pasó? ¿Quién fue la que salió a recibir al papá toda feliz? La hija amada de Jefté. Pero él había hablado, él había hablado en su carne, en su emoción, y las palabras tienen poder. Proverbios 18:20, la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Digan, mi lengua tiene poder. Y cuando entendemos eso, tenemos que medir nuestras palabras. ¿Qué hablas tú en el día? ¿Por qué no hacen esa tarea que les he dejado y que yo muchas veces hago? Al final del día, antes de cerrar el ojo, reviso todas las palabras del día, lista 1, cuáles fueron de vida y cuáles fueron de muerte. Negativas, pesimistas, de juicio. Y verán que nos rajamos. Mire, Jefté dijo eso y le tocó sacrificar a su hija amada. Pero ¿cuánto estás tú sacrificando de todo lo bueno que Dios tiene para ti por tus palabras? Que en las emociones a flor de piel, que en las emociones que te tocan tu carnecita, digan, la carne es el enemigo número 1 de nuestra lengua. La carne es la que te hace hablar a ti. Y me acuerdo que me tocaba, esta semana ha sido intensa. Voy a ir a agarrar de las mechas a esa Angelita y no sé qué, y la voy a... ¡Ay! Clara. Ya van conociendo, ¿no? Y yo arriba, Señor, deténgame, porque me provoca bajar y pegarles un regaño. Pero no, mira, doy un testimonio, Clara. De verdad, doy un testimonio el jueves que tenemos un evento el jueves y la hermana estaba pues con la carne alborotada y las invité a almorzar porque estaba cumpliendo año la hermana Clarita y nos fuimos el jueves. Y entonces estamos ahí y empiezan, y yo estaba esperando, yo era ate esos demonios en lenguas ahí, porque empezó a probar, mira que Dios, aún las cosas que pasan a nuestro alrededor tan terribles es porque Dios está probando nuestro corazón a ver la madurez. No, yo dije, no, yo con esa hambre que tenía, íbamos tarde para el almuerzo, dije, no, para ponerme a ministrar a estas viejas aquí, sí, Dios mío, por favor. Y empieza esa hermana de Clarita con toda esa amargura a decirle, a atacarla, y ustedes que no sé qué, y bueno, y yo miraba a Clarita, yo miraba a Clarita, y mira, esta mujer ha madurado, diga, haga así, ha madurado. Si ya ha madurado, mire, si ella ha madurado, tú puedes madurar. De verdad que yo esperé que Clara se pusiera y le dijera, y porque yo la conozco, o sea, y Clara callada le decía sí, sí, sí. Y en todo el tiempo que yo estuve con ellas, la observé a ver si era así hipócrita, y no, y sí, y al final le dije, Clarita, ¿sabes qué? Este almuerzo fue para ver que tú has madurado y te felicito por haber madurado. Porque lo que ella me dijo, yo no sé si me lo voy a resistir, pero de verdad, Dios nos lleva a situaciones difíciles para ver cómo está mi carne. Para ver si mi carne saluda, si mi carne toma la paz, si mi carne deja la paz, si yo estoy restaurando mi dignidad de verdad con Dios, porque es que mi dignidad tiene mucho que ver con mis palabras. Yo veo cómo soy de digno con las palabras y los actos que yo hago. ¿O no? Yo no puedo venir aquí a emocionarme y sí recibo la dignidad, Señor, y salir a actuar indignamente afuera. Y me dijo, ay, ¿sabes qué, pastora? Es que todo ese dolor y todo ese trato con mi mamá que me toca, con esas enfermeras que me toca a mi mamá que es tan terrible, y tú, mire Dios cómo me ha madurado, y cómo me ha bajado el moño, y cómo me ha hecho cambiar. A veces el sufrimiento, ese es el propósito que tiene en tu vida, que tú lo uses, no lo desperdices, dígale que está al lado, no desperdices el sufrimiento, úsalo para madurar. Jesús en Getsemaní, ¿qué dijo? Señor, no aguanto, pasa de mí esta copa, lágrimas de sangre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que ahí empieza uno a madurar. Cuando en medio de toda la carne alborotada uno dice, Señor, no mi voluntad, sino la tuya.
¿Ustedes no creen que el Señor quería venir a vaciar a Pedro, a Jacobo y a Juan, que los había llevado para que lo ayudaran a orar y estaban roncando allá tirados y él ya venían por él? O sea, ¿ustedes no creen que el Señor quiso a veces agarrar a ese Judas y darle unos cuantos mangazos en esa? ¿Sí? ¿Ustedes no creen que él era un humano que tenía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Entonces dígale que no se agarre más con su familia, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces nada de agarrar de mechas, ahora a pedirle perdón al Señor. Como el tema de hoy, más allá que la urbanidad de Carreño, la del Señor, o sea que tenemos que aprender. Salmo 107, 14, 10 dice, algunos moraban, el 10 dice el Salmo 107, algunos moraban en tiniebla y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Digan conmigo, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Mire, este Salmo 107 es un salmo muy especial. Hermano, yo les cuento que yo llevo muchos años predicando la palabra de Dios, pero cuando estos días que el viernes estaba predicando esto, Dios me ministró en esto, me puse a revisar mi vida, porque mira, mucha de la aflicción que traemos es por rebeldía. Y nos hemos creído porque llevamos mucho tiempo en el Evangelio, porque ayunamos, porque oramos, porque predicamos, porque venimos a la iglesia, porque aparentemente somos buenecitos. Pero ¿qué de tu corazón y de la rebeldía de tu corazón? La rebeldía va a traer aflicción y va a traer hierros. ¿Saben qué son hierros en la Biblia? Errores. Pero esos errores que te aprietan, que te ahorcan, que te acosan, porque de todas formas, por alguna cosa no consultaste a Dios y cometiste errores. Y yo decía, Dios mío, y estoy pidiéndole perdón al Señor por la rebeldía. Aún hay rebeldías que tú ya te acostumbraste tanto a ellas que tú no las ves como rebeldía. Lo más tremendo del pecado es que como lo hacemos siempre y nos acostumbramos, no lo reconocemos como pecado. Y ese es el peligro, cuando tú no reconoces el pecado como pecado en tu vida. Por eso el temor de Dios, dice Proverbios, el temor de Dios es el único que nos aparta del mal. Y yo tengo que pedirle al Señor temor de Dios en mi vida y pedir que el Señor traiga temor de Dios en la vida de otros, porque es lo único que nos va a apartar del mal. Porque el temor de Dios me llevará a obedecer la palabra y a reconocer la palabra de Dios. Algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte. La rebeldía me va a llevar a lugares tenebrosos y a la sombra de la muerte, me va a aprisionar en aflicción y en hierros, porque fueron rebeldes ¿a qué? A la palabra de Jehová y aborrecieron ¿el qué? El consejo del Altísimo. Y muchos me consultan últimamente por esa palabra que he aprendido, últimamente. Hay muchas personas que vienen con condiciones y le pregunto a Dios, ¿está así por rebeldía? Porque yo puedo ministrarles y ayudarles, pero si no es lo que Dios quiere, si no lo quiere pasar allá, hasta que cambie esa conducta, porque si no después el enemigo va a venir con otra cosa. Oro y muchos le he dicho, no voy a orar por ti. Primero trabaja la palabra y pídele al Señor que te revele qué es el pecado oculto, qué es lo que está en tu vida, cuál es la rebeldía que tienes ahí por la que estás en la ruina. Somos facilistas en nuestra carne de ayudarle y salvarle a muchos. Pero muchos están ahí es porque están en una condición de la que tienen que salir y espiritualmente tienen que hacer un arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay reino de los cielos. Entonces, no por todos podemos orar. No por todos los podemos. Si la casa es digna, dice, si la casa es digna, entra y su paz y su bendición va a llegar. Pero si no, salga de ahí, sacúdase y no se enganche ahí. ¿Entendemos? Gloria a Dios por esta iglesia sabia. Digan, gloria a Dios porque somos sabios. Salmo 107, 14. Lo sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Lo sacó de qué? De las tinieblas y la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 105, 18 está hablando de José. Miren, para mi vida, la vida de José es un desafío. Y he aprendido mucho en la vida de José, antes de orar. 105, 18 al 22. Pero yo en José aprendo tanto de vivir en victoria en situaciones difíciles, injustas, de todas, porque José decidió, y todo parte por una decisión que tienes que tomar. José decidió que su norte era Dios. José decidió agradar a Dios, obedecer a Dios, esperar en Dios, mirar a Dios
no importa la injusticia, no importa lo que viviera, no importa todo lo que vivía a su alrededor. Y cuando llevamos esa brújula en la vida, esa brújula sí nos lleva a el lugar correcto, al tiempo correcto y al propósito correcto. ¿Ustedes no se imaginan que José era un humano como nosotros, viviendo esas cárceles por injusticia de los hombres? Cuando él, por no caer en pecado, y lo acusan y lo maldicen y le pegan, porque eso era con juguete, con todo allá a la cárcel, porque él huyó del pecado. Si el norte de José hubiera sido él, pues yo creo que lo vuelve nada. O sea, psiquiatría de la muy buena, tenía que haber pasado a psiquiatría de la más terrible, ¿cierto? ¿No creen que José, con sus hermanos, con todo lo que vivió, hubiera podido tomar otra decisión? José decidió que su norte era Dios. Diga, esa va a ser la clave para mí. Yo voy a decidir que mi norte y mi brújula es el Señor. Y pasará tiempo, y pasarán circunstancias, y pasarán injusticias, y pasarán emociones, y pasarán momentos difíciles, pero cuando mi brújula me lleva a actuar como Dios dice que yo debo actuar, va a haber un tiempo de reinado. Diga, va a haber un tiempo en que el reino, el poder y la gloria le pertenecerá al Señor, pero el Señor siempre nos mira con un propósito no egoísta. Dios nos mira con un propósito de salvación para su pueblo. José fue levantado porque tenía la facultad de gobernar. Y Dios quiere que hoy en día el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, recupere la facultad y la autoridad que le ha entregado al enemigo. El poder lo tiene Satanás, pero la autoridad no la tiene Satanás, y la autoridad él viene a robártela a ti. Y hoy todo el día dicen cuando más hablamos de Jesús y cuando más oramos en el nombre de Jesús y cuando más hacemos cosas. Pero si eso no tiene autoridad, no sirve. Tú no tienes que hacer cosas, tú tienes que buscar ¿qué? La autoridad de Dios, porque es la que te va a dar el respaldo en el mundo espiritual. Satanás sabe quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. José tenía la autoridad porque José vivió de acuerdo a la autoridad de Dios. Salmo 105, 18 al 22, dice así. Afligieron sus pies con grillos, siendo inocente, haciendo el bien. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, siendo honesto, siendo justo y siendo bueno. Hasta la hora, digan, y fue un tiempo largo, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Digan, Dios me prueba. En la espera, Dios me prueba. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. ¿Quién dio la orden para soltar a José? Todo, Satanás se somete a Dios. José, aunque la orden vino, ¿de quién? Del rey. ¿Quién fue el que le dio la orden al rey? Dios, porque aquí dice, el dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre, y lo puso por señor de su casa, por gobernador de todas sus posesiones. Diga, el Señor es el que manda. Proverbios 21:1, que tanto he dicho aquí, como repartimiento de las aguas está el corazón del rey en la mano del Dios Altísimo, y él lo doblega, ¿como qué? Como él quiere. Y el 21 dice que lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Diga, autoridad y facultad. No se pasa por la faja, no se pasa por la religión, no se pasa por la emoción, se pasa por la autoridad de Dios, por la autoridad de Jesús. Había otro versículo que vimos, porque quiero orar. Ya vimos Proverbios 6:2, enlazado en la palabra de su boca. Que no quedes enlazado en la palabra de tu boca. Miremos otro versículo que está en el Salmo 142, 5 y 7. Vamos a orar, yo sé que se nos pasó hoy tanto los testimonios un tiempo. Vamos a ministrar esto. Hay varios versículos, pero Isaías 42 también habla, pero vamos a mirar Salmo 142, 5 al 7, y es David. Dice, clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más que fuertes que yo. ¿Se siente por ahí? Saca mi alma de la cárcel. ¿El alma puede estar en dónde? Para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Tu alma puede estar en la cárcel. Hay personas que son prisioneros, hay personas que son cárceles. Recuerdo, yo y lo he contado también acá, alguna vez que me invitaron a una iglesia a ministrar a unas mujeres.
Y me acuerdo que el tema que trabajé fue la voluntad. Los que ya han oído el tema de la voluntad, ¿saben? Estoy ahí ministrando y todo el mundo está ahí siendo libre, y había una mujer entre joven, o sea, como de unos 35, 36 años, y todo libre. Bueno, yo veía, y esta mujer la veo ahí, yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué le pasa a ella? ¿Por qué no sale? Y eso le daban de todas las reacciones y estaba ahí como deteniendo toda era un retiro de mujeres. Y el Espíritu Santo me dice, dígale que suelte a sus encarcelados para que ella sea libre. Yo no tenía idea, no conocía a ninguna de esas señoras. Yo le dije, oye, mira, el Espíritu Santo te dice, yo le dije, ¿cómo estás? Y pastor, y no puedo. Yo le dije, ¿sabes qué? El Espíritu Santo te dice que sueltes a los encarcelados para que tú seas libre. Y esa mujer empezó en una liberación tremenda. Era la mayor de 7 hermanos. Pero ningún hermano podía tomar una decisión sin contarle a ella. Ella no podía, ella fue como hizo el papá de la casa, porque el papá los abandonó y la mamá fue ella fue la que trabajó y fue como el papá, el esposo de la mamá para ayudar a levantar a todos los chinos. Ya eran todos grandes adultos, ninguno se había casado. No podían decidir nada sin la hermanita mayor, le contaban todo a la hermanita mayor. Y si ella decía sí, no, si uno se iba a noviar y le contaba, y ella decía no le conviene, él se acaba. Es decir, una angelita, no le convenía. Y estaba tan enferma, tenía unos problemas en el trabajo, estaba llena de problemas, de deudas, de cosas, y en una amargura. Digan, las cárceles, lo primero que sacan es la amargura. Hay una cárcel de amargura, que está en Hechos 13. Y esa es la que tú tienes que salir. La amargura es una cárcel que detiene la gracia de Dios. Y esa mujer fue impresionante. Me acuerdo que no se me olvida si me la encuentro hoy la reconozco. Y esta mujer se arrepiente y llama a sus 7 hermanos, les pide perdón. En ese tiempo, que la estuve mirando como muchos meses, consiguieron trabajo, se casaron sus hermanos, ella se sanó. Dije, no supe si al fin se había casado, porque esa amargura no la tenía ahí, que ni siquiera se había podido casar, porque estaba de carcelera. Yo no puedo estar ni de carcelero ni de prisionero. Diga, yo soy libre por la sangre de Jesús. ¿Vas a cerrar tus ojos? Vamos a pedirle al Señor que te muestre qué palabras, porque hoy el Señor al preso agobiado será libre de la mazmorra. El Señor vino a dar libertad a los cautivos, apertura de las cárceles. Lucas 4:18 dice que el Señor vino y que hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. El Señor vino a dar libertad de todo cautiverio. Dile, Señor, yo no sé, Señor, cómo estoy. Yo no sé, Señor, qué ha pasado en mi vida. ¿Qué ha pasado, Señor, en mi vida? Pero, Señor, yo estoy aquí en esta hora para que tú me des libertad. Si yo estoy encarcelado en mis propias palabras, si estoy encarcelado, Señor, porque me encarcelaron palabras de autoridad en mi vida, del mundo espiritual de la luz, mis padres. Mi mamá me decretó que nunca iba a prosperar, que nunca me iba a levantar. Mi padre me maldijo, me dijo palabras malignas. Mi madre me decía, tal vez la mamá en la misma condición me decía, y me dejaron encarcelado. Hoy yo vengo ante un tribunal justo. Hoy vengo ante el sumo sacerdote, el que puede dictaminar una carta de libertad para mi vida, el que puede darme un veredicto a favor, para que Satanás no se siga aprovechando de mis derechos, para que Satanás no se siga aprovechando de mis facultades. Señor Jesucristo, la viuda fue a un juez injusto, pero ella creía en la justicia. Ella fue para que ese juez se encargara de su adversario. Ella no se metió con el adversario, Señor, y tu palabra dice que la justicia triunfa sobre la injusticia, que tú eres un Dios justo. Y Señor, yo vengo hoy, si yo me he encarcelado con mis palabras, si alguna vez en la vida, maldije el matrimonio, maldije a los hombres, a las mujeres, a los hijos, a los padres, si hice juicios de amargura, si hice juicios, Señor, en la insensatez, en la necedad, si maldije la iglesia de Cristo, si maldije al pastor, a la pastora, si maldije al presidente, y que todos queremos buenos trabajos, y maldiciendo a este país y maldiciendo al presidente, pedimos perdón. Pedimos perdón, Señor, si maldije el trabajo, toda bendición que yo haya maldecido. Hoy, Señor, te pido que tú me perdones. Si fui a casas donde me quedé con el polvo de esas casas, con la ruina, con la amargura, porque en mi carne manejé esa situación. Hoy yo te pido perdón, Señor. Padre, te pido perdón por la rebeldía, por la soberbia, por la necedad. Muéstrame en qué cárcel quedé. Si a mí me maldijeron los brujos, los hechiceros, Señor, yo hoy también pido que seas tú quien me dictes un veredicto a favor. Señor, si yo
yo estoy en una cárcel porque yo mismo la abrí, si yo abrí el hueco y el enemigo vino y me empujó ahí, si yo maldije a alguien, si yo encarcelé a alguien, si tengo prisioneros, hoy los dejo libres, si tengo a mis hijos prisioneros, hoy los suelto, si tengo a mi familia prisionera o a mis padres, hoy los suelto, si tengo, Señor, personas que se quedaron, tal vez un pastor los maldijo como oveja, hoy yo declaro libertad a esos que fueron maldecidos por pastores, que si no sigues en esta iglesia vas a tener maldición. Esa es una mentira del diablo. Tú con el único que tienes que seguir es con Cristo Jesús. Y yo quito maldiciones de personas que están aquí hoy, que vinieron de iglesias que fueron maldecidos. Yo hoy renuncio, diga yo renuncio a esa maldición. Hoy no acepto ese polvo. Hoy, Señor, como autoridad yo declaro que son benditos, que son sanados, que todo lo que el diablo ha querido hacer en sus vidas, Padre, hoy se anule, no tenga derecho. Los que fueron maldecidos por padres, los que fueron maldecidos por madres, por suegras, por personas, Señor, hoy en el nombre de Jesús, por jefes, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, si estabas en una empresa, por cualquier causa, hoy no aceptamos palabras de maldición. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy venimos como la viuda para que tú dictes el veredicto, para que seas tú. Dígale, Señor, y te pido perdón por haber actuado en mi propia justicia, por haberme quedado con el polvo de esas condiciones. Hoy yo entrego a ti, Señor, la autoridad, y yo pido que sea la autoridad misma la que me devuelva a mí los derechos. Yo me someto, yo me humillo, yo vengo, Señor, a ti, porque tú eres quien rompe mis prisiones, porque tú eres quien abre las cárceles, Señor. Un día le abriste la cárcel a José, un día lo preparaste en su carácter, un día lo preparaste en las buenas, en las malas, en todas, Señor, y un día lo pusiste como el Señor de Egipto, como el Rey de los Reyes allí, para traer comida y provisión a la humanidad que se estaba destruyendo por hambre. Dile, Señor, aquí estoy pidiéndote perdón por mis palabras malas, por mis palabras de muerte, por mis palabras, por haberle entregado el poder y la autoridad de mis palabras a Satanás, a la muerte, por la necedad, por la insensatez, por esa idolatría, Señor, porque es un derecho de idolatría, la soberbia, el orgullo, el egoísmo. Pero, Señor, hoy vengo en humillación, reconociendo, Señor, que mi boca tiene que salir solamente la fuente de la vida, que de una boca no sale agua amarga y agua dulce. Vengo a pedir perdón, Señor, por esa rebelión contra ti, pero yo vengo a que tú anules las palabras que yo mismo he pronunciado, que han estado contra mí, contra mi bendición, contra mi propósito, contra el cumplimiento de tu propósito en mí. Pero también anula las palabras que otros han puesto sobre mí, toda palabra de autoridad del mundo espiritual de la luz, del mundo espiritual de las tinieblas que han estado sobre mi vida. Señor Jesús, hoy sean anuladas, hoy sean quemadas por el fuego de tu espíritu. Y si hay cosas que tengo que recordar, recuérdamelas, Dios. Yo perdono a los que me han maldecido, bendigo a mis enemigos, bendigo a los que me maldicen, hago bien a los que me aborrecen, oro por los que me ultrajan y me persiguen, amo a mis enemigos. Dile, Señor, hoy necesito una unción sobrenatural de amor. Primero, para amar a mis enemigos, para perdonarme a mí mismo, para tener la fuerza, Señor, de no llevarme el polvo de esas maldiciones en mi andar. Señor, si tengo estos zapatos llenos de polvo, este calzado que tiene que ir como el evangelio, que es la bendición de las buenas nuevas y la paz. Si en mí, Señor, no ha habido paz, porque me he cargado, Señor, de polvo de otras vidas, de la violencia, de la ira, de la amargura de otros, yo te pido perdón, porque en mí tiene que funcionar por orden de Dios un derecho de paz, un derecho de bendición. Dile, Señor, que hoy la paz vuelva a mí. Señor, que hoy yo sea un emisario de paz, que el calzado que llegue y lleve en mi vida, Señor, no sean los zapatos de marca, sea la paz de Cristo, sea la bendición de Cristo, sea la obediencia a Cristo Jesús. Señor, yo te pido hoy que la serpiente no me pueda picar, no me pueda morder, porque en mi vida está la paz, porque en mi vida está la bendición. Hoy me pongo el calzado de las buenas nuevas, de paz y de bendición. Señor, revélame a partir de hoy. Si hay cosas que tienen que ser reveladas, dame sueños de revelación, tráeme la palabra, usa las circunstancias, pero yo quiero salir de la cárcel. Si me he amañado en esta cárcel, porque llevo tanto tiempo, Señor, ponme el querer, ponme el hacer, porque en el tiempo se cumplió en José. Dice, el dicho de tu boca en el tiempo se cumplió. Dile al Señor que sea este tiempo. Tú ponga el deseo, la necesidad, como un día el hijo pródigo, Señor, allí en medio de la porquería que ni siquiera reconocía como porquería,
quería, porque se había acostumbrado a la lavaza de los marranos, se había acostumbrado a los marranos y a los cerdos, pero un día tuvo aborrecimiento por esa vida, un día aborreció ese lugar. Dile, Señor, ponme en mí el aborrecimiento de toda cárcel, de todo lugar de perversidad. Dice que tú lo guiaste para volver. Señor, vuélveme en sí, dile, Señor, vuelve en sí mi alma, sácala de la prisión, vuelve en sí mi espíritu, vuelve en sí mi voluntad y mis sentidos, y que yo pueda entenderlo, Señor. Dile, yo llevaré paz, yo llevaré bendición. El enemigo no me va a robar más autoridad, el enemigo no me va a robar más bendición, porque, Señor, este es el tiempo de la libertad, este es el tiempo de la bendición. Y si yo he tenido encarcelados, y si yo he maldecido, pido perdón. Y, Señor, que sea quitada la sentencia sobre esos que he sentenciado hoy, en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de Dios. Amén y amén.